Cuando lo tengan, pueden decir un amén, hermanos, por favor. Amén. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Lindo este versículo, hermanos, donde nos habla que dice que a veces nosotros queremos hacer que sea la voluntad de nuestra, pero aquí la palabra nos dice de que tenemos que esperar la voluntad del Señor. Entonces vamos a pedirle al Señor, por favor cierren sus ojos, vamos a decirle al Señor que Él nos ayude a recibir su voluntad, ¿verdad? Dios les bendiga. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te queremos pedir, Señor, que estamos delante de tu presencia, amado Dios. Venimos con un corazón agradecido, Señor, dándote gracias, Señor, porque más que pedirte, tenemos más que agradecerte, Señor. Gracias porque tú eres el único que nos ayuda, Señor. Enséñanos a seguir el camino correcto, Señor, a caminar con rectitud, Señor. Perdónanos nuestras faltas, Señor, nuestros errores, porque nosotros no somos perfectos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a poder seguir adelante, Padre. En esta mañana te queremos poner en tus manos nuestro servicio, Señor. Que tú hables a nuestras vidas, Señor, y que tú, Señor, uses a los hermanos, Señor, que traen la alabanza, Señor, la palabra, todo lo que se haga, Señor. Tú lo recibas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que salgamos diferentes de este lugar. Perdónanos, Señor, por nuestros errores, Señor. El perfecto eres tú, Señor. Y sin ti, Señor, no sería nada. Nuestra vida no sería fácil, Señor. Ayúdanos, Señor, que el hermano que viene triste, tú le des consuelo, Señor. Tú le des salud si viene enfermo, Señor. Que tú seas glorificado en la vida de cada uno, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Queremos llegar un día al trono de tu gracia, Señor. Ayúdanos a serte fieles, Señor, cada día, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia que tienes cada día, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos en tus manos este día, este servicio, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por un día más que nos has dado de abrir nuestros ojos, Señor. Porque tú eres fiel, Señor. Tú nunca nos fallas, Señor. Muchas gracias te damos. Para ti sea toda la honra, toda la gloria te pertenece a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Muchas gracias por este día, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y que nos podamos gozar. Gracias por el tiempo. Señor, Dios le bendiga. Bueno, ¿cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Para mí hoy es un placer, un honor presentarle el próximo candidato a la posición de pastor de esta iglesia. Está con nosotros en este día, el reverendo Miguel Berroa. Ve que él pase. Lo vamos a presentar oficialmente como candidato hoy. Él va a presentar a su familia y va a traer la palabra. Así que Miguel, ven y deja con nosotros la palabra de Dios. El reverendo Miguel Berroa con nosotros. Aleluya. Dios les bendiga, amados. Amén. Dios les bendiga más. Antes de proseguir, pues quiero tener la oportunidad de presentar a mi esposa. Ya muchos de ustedes la conocen porque en otras ocasiones ha estado conmigo, pero esta es la primera vez que pues tengo a toda mi familia aquí conmigo. Así que quiero empezar con mi esposa, Jacqueline Berroa. Dios le bendiga más. Amén. Y como acaba de decir mi esposo, mi nombre es Jacqueline Berroa. Por la gracia de Dios, estamos casados ya por 23 años, tenemos 3 hijos. Y para nosotros es un privilegio conocerle y poder adorar a Dios al junto de personas tan lindas
bellas como ustedes, y ese es el propósito que me trae aquí. Poder glorificar el nombre de Dios, adorar a Dios y bendecir el nombre y poder ser instrumento de Dios para bendecir la vida de aquellos que necesiten. Así que humildemente estamos aquí para servir en todo lo que nosotros podamos servir, y dándole siempre la gloria y la honra al Señor, porque Él es quien la merece. Así que vamos a gozarnos y seguir disfrutando de la presencia de la vida del Señor que está dentro de nosotros y hacia adelante en el Señor. Así que estamos aquí humildemente, como le dije, para servir. Amén. Ella es la reina de mi corazón, la mujer que ama mi alma. Y pues como en todo reino hay reinas, reyes, princesas y príncipes, pues quiero presentarle a mi princesa Lisbeth Jacqueline Berroa. Ella es mi hija mayor. A Gabriel Otilio, mi segundo hijo. Pueden ponerse de pie para que la hermana Mateo. Amén. Él era que estaba de servicio en el Air Force. Y pues mi hijo más joven, Miguel Isaac. También nos acompaña hoy una sobrina nuestra. Mi suegro estuvo de cumpleaños esta semana y como ustedes saben está un poco delicado de salud, y pues la familia nos reunimos para festejarle allí en el centro donde él está recluido. Y pues a la sobrinita nunca se pierde los servicios cuando vienen de fin de semana. Ella vive en New Jersey y pues le dijo a su papi, ustedes no se pueden ir hasta que yo no vaya a la iglesia con mi tío y mi tía. Así que Auri, ponte de pie. Pero en el día de hoy quiero de una forma sencilla, y digo sencilla aunque he escogido varias citas bíblicas y quiero tratar de ver si las puedo usar todas. He escogido el tema la razón principal o las razones principales de ser de la Iglesia de Cristo. Las razones principales de ser de la Iglesia de Cristo. Y he fijado 4 puntos. Quizás no es el orden correcto, pero es el orden que yo lo he puesto. Y es adoración, evangelismo, discipulado y compasión. Son 4 puntos principales, primordiales, que dan base a la razón de ser de la Iglesia de Cristo en la tierra. Dios tuvo compasión del hombre porque se había apartado de sus caminos, se había desviado tras sus deseos y había fallado a él. Y él, en su afán, en su deseo de alcanzar al hombre y restaurar esa relación íntima con él, buscando esa reconciliación, estableció medios de cómo el hombre podía restaurar su relación con Dios. Pero el hombre continuó tras sus caminos, tras sus deseos, hasta llegar al punto en el cual Dios tuvo que enviar a su Hijo. Todo en orden al plan divino de Dios de la redención para el ser humano. Él estableció al principio que sin remisión, sin derramamiento de sangre, no podía haber remisión de pecado. Así lo estableció. Pero el hombre de tiempo en tiempo ofrecía la remisión de sangre o el derramamiento de sangre para la remisión de pecado, pero luego volvía a pecar. Y Dios entendió que eso no podía continuar así. Entonces hizo provisión de un cordero con un sacrificio de una sola vez. El sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, en la cruz del Calvario, con la sangre que usted y yo podemos recibir limpieza de pecado. Él, en su deseo de establecer esto, pues luego que Cristo vino e hizo este sacrificio, pues Él comisionó a hombres santos para seguir la misión de la evangelización.
el alcance del Evangelio, la proclamación del Evangelio a toda criatura. Y de ahí entonces surge la iglesia, con ese propósito y objetivo en mente, el de alcanzar al hombre y a la mujer que estaba apartado de los caminos del Señor para constituirlo en un pueblo escogido para adorar a Dios. Así empezamos nosotros, pero con un propósito particular: ser una entidad en la que el hombre pueda adorar a Dios. Amén. Amén. Entonces, nosotros hoy, dicho esto, tenemos que mantener presente que la existencia de la iglesia no es para otra cosa. Puede funcionar en muchas otras cosas. Puede tener un alcance multifacético hacia muchas otras áreas. Pero los puntos primordiales son específicos. Adorar a Dios. Y le dije que quizá no es el orden correcto, porque puede ser que sea evangelización lo primero. Porque si no se evangeliza, no hay alcance, ¿cómo va a haber un pueblo que adore a Dios? Gloria a Dios. Pero como siempre tenemos en mente darle el primer lugar a Dios, pues por eso usé este orden de adoración, evangelismo, discipulado y compasión. ¿Me acompañan en la lectura bíblica, por favor? Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corintios, su capítulo 1. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículos 9 y 10. Si alguien a su lado no tiene Biblia, pues usted puede compartir con él o con ella la palabra del Señor. Y me gustaría que todos leyeran, y no cierre su Biblia, porque es posible que, si el tiempo me da, veamos otras citas bíblicas para usarla como base a estos 4 puntos. Esta escritura inicial es solo para empezar o tener a una directriz de lo que es la iglesia, y por eso le di la introducción como tal. Amén. 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 Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vaya conmigo a Filipenses 2:5, por favor. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Padre, adoramos y glorificamos tu nombre, Señor. Nos ponemos en tus manos, Dios, como instrumento de bendición para este pueblo. Señor, preparamos nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser lo ponemos a tu disposición. Habla nuestras vidas, habla nuestro corazón, habla nuestro ser, que cada uno de nosotros hoy podamos ser edificados por esta palabra, Dios. Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, empezando por mí, Dios, que todos seamos edificados en ti, para gloria de tu nombre y bendición de tu pueblo. Te pido, Dios, que lo hagas, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Fíjese que si yo me fuera a quedar solo con las 2 escrituras inicial,
hay suficiente material para poder predicar un mensaje o varios mensajes allí. Lo primero es que Pablo le escribe a la iglesia en Corintios, una iglesia donde había muchas situaciones difíciles, pero Pablo, como apóstol del Señor, encargado de cuidar y de edificar esta iglesia, pues se esmera y se dedica a tener cuidado de ella. Y él les dice, hablándole a ellos, que Dios es fiel, por el cual nosotros fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por la fidelidad de Dios, por el amor de Dios, habiendo nosotros apartado de los caminos del Señor, Él tuvo de nosotros misericordia y nos llamó en el amor de Jesucristo para darnos un nombre, para constituirnos en pueblo. Nosotros que no éramos pueblo, Él nos constituyó pueblo. Nosotros que vivíamos en la oscuridad, en las tinieblas, Él nos llamó a su luz admirable, pero con el propósito primordial de que usted y yo pues nos encargásemos de seguir hacia adelante con la obra redentora de Jesucristo en la tierra. Que usted y yo seamos partícipes, aleluya, no solamente disfrutando nosotros de estas bendiciones, sino haciendo partícipe a aquellos que no han conocido al Señor. Es bueno alimentarse, es bueno saciar el hambre, la sed espiritual o física que usted tenga, pero mayor y mejor es poder ayudar a saciar a aquellos que están hambrientos y sedientos de Dios. Y esa es labor de la iglesia, ese es trabajo suyo, ese es trabajo mío. No podemos permitir que ninguna circunstancia a nosotros nos desenfoque o nos desvíe o nos distraiga del propósito primordial de Dios con la iglesia en la tierra. Y ese propósito es alcanzar a los perdidos para que puedan entrar redimidos a la patria celestial cuando la trompeta suene. Y le decía que la iglesia puede alcanzar muchas otras áreas y muchos otros logros, pero esos logros son adhesivos o adherentes para poder funcionar mejor y llevar a cabo la función de la iglesia en la tierra, no porque sea el propósito primordial. Y el apóstol Pablo es claro y preciso cuando le dice, como súplica, dice, os ruego, yo le pido, yo le imploro a ustedes, mis hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera por su propio nombre, que Él se había sacrificado y dedicado a la predicación. No le pide por Él, no le pide por el ministerio que Él representaba, no le pide por los apóstoles que lo habían ungido y lo habían enviado para que fuera apóstol de los gentiles. No, le pide en nombre del Señor Jesucristo. Dice que habléis todos una misma cosa. Cuando el apóstol Pablo aquí está hablando de que se hable una misma cosa, él está diciendo, yo quiero que ustedes prediquen el evangelio que yo le he predicado a ustedes. No me prediquen otra cosa diferente. No se distraigan con fábula y con conversaciones por ahí. Dedíquense a lo que ustedes han sido llamados en el nombre de Jesucristo, que es predicar el evangelio de salvación, las buenas nuevas, aleluya, traer liberación a los perdidos, rescatar al que está cautivo por el pecado y por la maldad. Enfóquense y dedíquense a eso. No acepten ni permitan que nada ni nadie a ustedes lo distraiga ni lo entretenga del propósito primordial que la iglesia tiene en la tierra, porque en el cielo, en la tierra y aún en el infierno se conoce cuál es el propósito de la iglesia. Pero hay un problema. Y el problema es que nosotros estamos en una lucha espiritual contra las tinieblas, los demonios y los principados de las huestes celestiales. No es con usted ni conmigo ni entre nosotros, no. Son ellos los que se oponen a nosotros. Pero ellos tienen una estrategia muy astuta. Y la estrategia que ellos han usado, y cuando digo ellos, son los principados y de las tinieblas. La estrategia que ellos han usado es que han sabido ponernos a nosotros en contra los unos con los otros.
Porque mientras nos ponen en contra los unos con los otros, ellos están guisando, como dicen. Sí, porque mientras usted y yo estamos entretenidos en qué tú dijiste, y que tú me miraste, y que tú hiciste, y que tú no hiciste, y como tú no hiciste, pues yo no voy a hacer tampoco. Mientras estamos entretenidos en eso, ellos están mandando almas para el infierno a millones. A diario, hermano. Mientras usted y yo estamos ocupados en cosas insignificantes. Entonces Pablo le dice a la iglesia en Corintio: ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, el que dio su vida por ustedes y por la iglesia, yo les ruego, aleluya, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Eso es Pablo hablando a los corintios. Pero en una ocasión, cuando a Jesús se le acusó de que él echaba fuera a los demonios en el nombre de Belcebú, él dijo: ajá, entonces, si en nombre de Belcebú yo echo los demonios fuera, ¿en nombre de quién lo echan sus hijos? Porque ningún reino dividido entre sí prevalecerá, ni ninguna casa dividida entre sí permanecerá. Entonces aquí Jesús y Pablo en dos ocasiones por separado, y yo en este día estoy proclamando y diciendo que donde hay división va a dilatarse la victoria, va a dilatarse el obtener la conquista, va a dilatarse el poder alcanzar el propósito de Dios. Entonces es necesario no solamente que hablemos la misma cosa, sino que no haya división. Tenemos que evitar, tenemos que corregir, tenemos que quitar, tenemos que erradicar la división, porque ningún cuerpo está dividido entre sí. Todo cuerpo tiene que funcionar, y para funcionar tiene que estar unido. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si nosotros estamos divididos, de algún lado no está Cristo. El espíritu de verdad que se envió para guiar a la iglesia es un espíritu de unidad. Sí, Señor. Y donde hay desunión, donde hay división, y entiendas, hermano, yo respeto tu opinión. Aquí yo no estoy hablando de opinión, aquí yo estoy hablando que tu opinión es importante, pero cuando tu opinión afecta la unidad de la iglesia, tu opinión viene a ser insignificante. Porque la opinión que vale y que permanece y debe permanecer es la opinión del Espíritu Santo, que fomenta la unidad y la fortaleza de la iglesia en contra de las huestes del enemigo. Poderoso Dios, grande es tu nombre. Nuestras opiniones no le hacen ni pellizco a Satanás. Nuestras opiniones no le hacen ningún daño al reino de las tinieblas. Lo que afecta al reino de las tinieblas y vence al enemigo es una vida íntegra, dedicada ante Dios, unidos, entretejidos los unos a los otros, pensando lo mismo, hablando lo mismo, caminando hacia la misma dirección y no permitiendo que nada ni nadie a nosotros nos distraiga ni nos lleve ni de aquí para allá, olvidando ciertamente lo que queda atrás y prosiguiendo a la meta, al blanco del supremo llamamiento de Dios. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si usted está aquí hoy, usted tiene que estar pensando en lo que estamos haciendo aquí hoy. Si su mente está en otro sitio, mire, yo le quiero hacer reaccionar. Mire, vuelva para acá, siéntese. Mire, hermano, mira el que está a su lado. Mira el que está a su lado. Si está medio entretenido o medio distraído, dile: oye, están hablando contigo, presta atención, porque es mala educación cuando se le está hablando a alguien y la persona anda como extasiado en otro sitio. Perdón, hermano, no estoy diciendo nada malo. Lo que le estoy diciendo es que usted, como está al lado de su hermano, es responsable de asegurarse que él, como usted, está recibiendo
Oye. Bendito tu nombre, Jesús. ¿Qué espera? Despierta al que está al lado tuyo. Dile, te están hablando. Dale así con el codo. Dile, oye, te están hablando. No te hagas el tonto. Es contigo que está Dios hablando. Te están hablando, María. ¡Aleluya! Que estén. Mira, hermano, aquí no está hablando de cualquier unidad. Aquí no está hablando de cualquier unidad, hermano. Alabado sea Dios. Hay muchos que de boca dicen que están unidos. Aquí está hablando de una unidad perfecta. Dice que estéis perfectamente unidos. Una unidad perfecta donde no hay brecha para nadie. Una unidad perfecta donde le cuesta a otro meterse. Una unidad perfecta es donde no hay lugar para que haya alojamiento de ningún pensamiento. Una unidad perfecta es donde reina Cristo. Una unidad perfecta es donde se mueve el Espíritu Santo. Una unidad perfecta es donde los demonios salen corriendo. Una unidad perfecta es donde se salvan las almas. Una unidad perfecta es donde los que están esclavizados por el vicio son liberados. Es por eso que la razón de ser y de existir de la iglesia no puede ser confundida ni distraída por nadie. Porque si el enemigo logra distraernos, aunque prediquemos, no se van a salvar las almas. Aunque reprendamos a los demonios, ellos se nos van a burlar en la cara. Porque si usted no tiene fuerza moral de integridad, no hay diablo que se retuerza o le respete a usted. Para que los demonios salgan huyendo sin que usted tenga que hacer mucho, usted tiene que vivir una vida de integridad y de unidad, no de apariencia. Ya Dios está cansado de la apariencia. Dios se cansó de la apariencia. No es por apariencia, no es por vista. Aleluya. Nosotros vivimos en la fe, en la victoria del Espíritu Santo, de una vida íntegra y dedicada al servicio del Dios soberano. Santo el que vive para siempre. Hoy hay un llamado, hermano. Hoy hay un llamado a esta iglesia. Y el llamado a esta iglesia es que se hable lo mismo, se sienta lo mismo, hablen todo lo mismo, se muevan hacia la misma dirección, que tengan y procuren una unidad perfecta. Ay, pastor, ¿y cómo puede ser eso? Bueno, sometido a Dios. Sometido a Dios se puede lograr. Tengo para decirle, mi amado hermano, que la palabra de Dios, la mía dice, la Biblia mía dice, que si nos sometemos a Dios, podemos resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Si es para Dios ese aplauso, yo creo que está flojo. Usted lo puede dar mejor, déselo a Dios. El diablo no resiste a un hombre y una mujer sometido a Dios, porque el hombre y la mujer sometido a Dios se niega a sí mismo y vive una vida de integridad, de autoridad, de poder, de unción delante de Dios, y donde quiera llega no tiene ni que abrir su boca, porque ellos saben que con él, que el que llegó con él viene el grande, el poderoso, el soberano, el excelso, el sublime, el glorioso, el victorioso. Y una vez que usted hace acto de presencia en el lugar donde hay apariencia o posesión demoníaca, ellos tienen que salir corriendo, porque ellos no tienen lugar. Donde está Dios hay ausencia de ídolos, donde está Dios hay ausencia de demonios, donde está Dios hay liberación. Aleluya. Hermano, no es usted ni soy yo, es Dios en nosotros. Porque fíjese el orden es someteos pues a Dios.
No te dice el diablo va a huir de ti, resístelo y después sométete a Dios. No, te dan un orden correcto y perfecto. Aleluya. Te dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros él huirá. Pero nunca de lo nunca tú vas a poder hacer huir a Satanás ni a los demonios si tú no los resistes. Pero nunca de lo nunca tú vas a poder resistirlo si tú no te sometes. Alabado sea Dios. Poderoso Dios. ¿De qué vale querer hacer tu voluntad si ahí no hay autoridad? Dios. La autoridad está en hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que la iglesia esté sujeta a Cristo, que es la cabeza. Él es quien dicta lo que se ha de hacer. Él es quien dice lo que se ha de establecer. Él es quien establece, aleluya, los parámetros de la iglesia y la duración de la iglesia. Y no puede haber nada ni nadie que se pueda interponer en eso. Porque el que se interpone, ¿sabe qué? Como una hojarasca va a ser removido de en medio. Porque el propósito de Dios se va a cumplir, quieras tú o no quieras, quiera yo o no quiera, esté yo de acuerdo o no, me guste o no la idea, la voluntad de Dios va a imperar y esa es la que se va a cumplir. El deber tuyo y el mío es buscar el rostro de Dios para que Él nos indique, nos guíe y nos dirija hacia su voluntad. Una vez que ya nosotros entonces estamos perfectamente unidos, hablando la misma cosa, sintiendo lo mismo que Cristo sintió, que le leí en Filipenses 2, 5 y 6, hasta el 8 me parece que fue, que le leí. Dice que Él, siendo igual que Dios, no escatimó eso con tal de aferrarse y quedarse allá arriba. Cuando el Padre le solicitó, porque aquí en la tierra no había nadie, había sin pecado y sin mancha que pudiera dar su vida por los pecadores. No fue por gente buena que Cristo murió, mi hermano. Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria. Aleluya. Por más lindo que tú te veas hoy, por más hermosa que usted se haya preparado hoy, mi hermanita querida, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, tú no te veías tan bonita. Él no murió por gente buena. Pablo escribe y dice, a lo mejor aparecerá uno que tenga la osadía de morir por el bueno. Pero Cristo, aún nosotros siendo enemigos de Dios, estando muertos en delito y en pecado, vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él no escatimó que Él era igual a Dios. Él vino a la cruz a morir por ti y por mí. Él nos valoró a nosotros más que a Él mismo. Él nos amó con tal amor, hermano, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces el apóstol escribe y dice que en vosotros haya ese mismo sentir que hubo en Cristo. Que nosotros podamos entender que un alma esclavizada por el pecado vale mucho para Dios. Es más, dice que vale más que 7 mundos como este. Un alma, hermano. Entonces usted y yo tenemos que despojarnos de nuestra comodidad, despojarnos de nuestra idea, de nuestra ideología, de nuestro entendimiento, de lo que nosotros creemos que somos. Tenemos que renovarnos en nuestro pensamiento y dejar que sea Dios quien esté en nosotros, quien nos guíe y nos dirija. No pensarnos que somos la gran cosa, no tener un más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener, porque yo no soy un mejor siervo que usted, yo soy tan siervo como usted. Todos somos siervos del Señor, útil en las manos de Él para cosas grandes, para buenas obras y cosas gloriosas en Cristo Jesús. Para eso hemos sido llamados. Una vez que ya pensamos y sentimos como Cristo, entonces viene el cumplimiento de la función como iglesia. Evangelizaron, nos alcanzaron, nosotros llegamos a la iglesia como cada uno de ustedes está aquí hoy, a adorar a Dios. Estamos adorando a Dios, pero en medio de esta adoración, en el servicio de adoración a Dios,
también predicamos la palabra del Señor. El predicar la palabra del Señor es un medio de evangelización local, pero podemos salir a las comunidades vecinas y aún aquellas que están un poco más lejanas para hacer la obra de evangelista, para hacer la obra misionera, para alcanzar a las almas perdidas. Y entonces establecer lo que ustedes tienen esta tarde, el discipulado, el adiestramiento, la capacitación de cada creyente, enseñándole que por más que alcancen en conocimiento, no pueden olvidarse de lo que están necesitados. Amén. Que hay que ir a donde ellos están y tener de ellos compasión. Voy a tratar, en los minutos que restan, voy a tratar de cubrir estos 4 puntos. Adoración, ser una entidad en la que el hombre pueda adorar a Dios. En Juan 4, 23 y 24 dice la palabra de Dios que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y tales adoradores es necesario que adoren a Dios en espíritu y en verdad, porque a Dios no se le puede adorar en la carne, a Dios hay que adorarle en el espíritu. Entonces hay que rendirle adoración a Dios como nuestro único, soberano, excelso, sublime, poderoso, glorioso y eterno Dios, Padre de todos nosotros. En Apocalipsis 5:14, 5 del 8 al 14 dice que los ancianos, amén, y los seres vivientes, los querubines, los serafines, todos se postraron y adoraron al Cordero de Dios, rindieron a Él toda adoración. Si en los cielos a Él se le da adoración, sin que por ello, por los ángeles, por los seres angelicales, haya muerto Cristo en la cruz del Calvario, ellos le adoran día y noche, ¿cuánto más usted y yo debemos adorar a Dios? Usted y yo, que hemos sido redimidos de todos nuestros pecados, de toda nuestra culpa, y hemos sido librados del lago de fuego que arde, aleluya, con fuego y azufre, la muerte segunda y eterna. Usted y yo hemos sido librados para tener vida eterna con Cristo. Usted y yo tenemos mayor razón y mayor sentido para adorar a Dios y a Cristo. Lo segundo es evangelismo. Ya que usted fue alcanzado con la palabra del Señor, como iglesia usted está llamado a ser una agencia de Dios para evangelizar al mundo. La palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, del 38 al 41 y el 3, 19, igual que Romanos 10, 14, 15, nos encomiendan y nos dicen que tenemos que ir a predicar el evangelio a toda criatura, para que aquel que creyere y fuere bautizado, ese sea salvo. Usted y yo tenemos el compromiso de ir a predicar, porque ¿cómo creerán si no hay quien le predique? ¿Y cómo le predicarán si no fueren enviados? Usted y yo ya fuimos comisionados, ya fuimos enviados. Usted y yo podemos compartir con otros lo que Dios ha hecho en nosotros, y eso es más que suficiente para que empiecen ellos a tener interés de buscar a Cristo. Aleluya. El endemoniado gadareno, todo el mundo le tenía miedo, todo el mundo le sacaba el pie, lo habían aislado. Era tal que él vivía entre los sepulcros, él estaba por allá perdido, separado de la sociedad. Lo encadenaban y él rompía las cadenas porque estaba poseído por legiones de demonios. Una vez que fue liberado, se sintió tan agradecido de Dios. Estaba en su juicio cabal, vestido y sentado, escuchando a Cristo. Cristo enseñándole y predicándole: vete, no te preocupes, tú estás libre, no peques más, no te vuelvas a ensuciar, no permita que el enemigo venga a ocupar tu mente nuevamente. Él le gustó tanto aquella plática que le dijo a Jesús: déjame ir contigo. Y Jesús le dijo: no, tú conmigo no te vas, vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas Cristo ha hecho contigo y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. No podemos quedar sentados, tenemos que levantarnos y ir a contar a otros lo que Cristo ha hecho en nosotros. Sí, Señor. Amado tu Dios, aleluya. Bendita tu palabra, Señor. Luego de adorar y evangelizar, tenemos que discipular. La iglesia es un canal, debe de ser un canal para el propósito de Dios de edificar un cuerpo de santo en proceso de ser
perfeccionados a la imagen de su Hijo. Mateo 28, 18 al 20 y Marcos 16 del 15 al 18 está la gran comisión de la iglesia: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero hay una declaración más que dice en Mateo, dice: toda potestad me es dada. Y en Marcos dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, tomarán en la mano serpientes, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estará con ellos donde quiera ellos vayan, porque yo iré con ellos. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Santo, gloria a tu nombre, Jesús. Pero en Efesios 4, del 11 al 13 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Los 5 ministerios primordiales de la iglesia, los 5 pilares que sostienen a la iglesia. No fue para que usted tenga la osadía de decir: oh, yo soy apóstol, oh, yo soy pastor, oh, yo soy profeta, oh, yo soy el evangelista. No, porque yo soy el maestro, yo no voy a hacer otra cosa que enseñar. No, mi hermano, lo que tú eres, lo eres en Dios. Sin Dios tú no eres nada, sin Dios tú no vales nada. Antes de que yo estuviera en tu vida, ¿quién tú eras? Dios instituyó estos 5 ministerios primordiales en la iglesia, no para la jactancia de aquel que lo posee o de la iglesia donde habita y se manifiesta, sino para la justa y perfecta edificación del cuerpo de Cristo, perfeccionando a los santos para el trabajo del ministerio, para que vayan y edifiquen y disipulen a otros, para que el evangelio siga ensanchando los 4 puntos cardinales, que la gloria de Dios se manifieste en el territorio, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, que la tierra llena sea de la gloria de Dios. Si puede, alábale. A mí no me afecta ni me molesta que tú alabes a Dios. El diablo sale corriendo cuando el pueblo alaba a Dios. Por último, compasión, mi hermano. Aleluya. Qué triste es. Da pena, hermano. Da pena que de quien ayer se tuvo compasión hoy no sienta compasión. ¿Dónde estaríamos nosotros si no hubiera sido porque Cristo tuvo compasión de nosotros? Él no necesitaba morir en la cruz, él estaba bien con su Padre en los cielos. Él vino y murió en la cruz por compasión a nosotros. ¿Por qué usted y yo no podemos tener compasión del que está necesitado hoy? ¿De qué le vale a la iglesia? Ay, Señor, ayúdame a expresar esto. ¿De qué le vale a la iglesia poseer posesión en esta tierra si cuando Cristo venga aquí se queda? Así es. En vez de usar los recursos que Dios le ha permitido adquirir para alcanzar a otro. ¿De qué le vale a la iglesia amontonar para dejarle al anticristo? Cuando el propósito de la iglesia es alcanzar al mundo para Cristo. Piensa en esto, mi hermano, mi hermana. ¿Dónde está yendo tu fuerza, tu energía y tus recursos? ¿En qué se están empleando? La iglesia del Señor debe de ser un pueblo que muestre el amor y la compasión de Dios a todo el mundo. No debe de escogerse una etnia en particular, ni una tribu en especial, o un país en particular. No. Tenemos que tener compasión de todos. De todos, hermanos. No importa la condición, no importa la necesidad. Usted quizá no va a poder solucionar todo el problema o la necesidad de que lleguen a usted, pero que usted muestre el amor y la compasión de Cristo inicialmente cuando a usted llegue esa necesidad. Que usted y yo no seamos indiferentes a la necesidad de la persona que Dios permita llegar o cruzarse en nuestros caminos. Jesús era un hombre compasivo. Él es un Dios compasivo, para ser más específico. Él tuvo compasión de Jairo.
ellos cuando su hija estaba moribunda. Él tuvo compasión de la viuda de Naín cuando su único hijo moría y lo llevaban a enterrar. Se acercó al féretro, se encontró con ellos, se le cruzó en el camino del entierro y le dio vida nuevamente para que aquella viuda no sufriera. Él es un Dios compasivo. Él tuvo compasión de ti, mi hermano. Ay, si Dios mirara nuestros pecados y nuestras transgresiones, ¿dónde estuviéramos nosotros? Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su misericordia. Por su misericordia usted y yo no hemos sido consumidos. Es por su misericordia, porque Él ha tenido misericordia de ti y de mí. Gracias, Señor. En Mateo capítulo 9, versículos 35 y 38, y en el capítulo 14, versículo 14, nos muestra que Jesús tuvo compasión de la multitud, porque estaban descarriados como ovejas sin pastor. Mateo 9, 38, específicamente. Dice que Él tuvo compasión de la multitud que le seguía. Aleluya. Que habían estado con Él escuchando la palabra por el hambre que tenían de justicia. Aleluya. Y Él tuvo compasión de ellos porque lo vio como oveja dispersa sin pastor. Concluyo con esto. Iglesia Pentecostés de Jesucristo, fuente de vida. Yo te quiero decir a ti hoy que Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario y que por ti y por mí resucitó al tercer día, Él hoy me ha enviado a decirte que Él ha tenido de ti compasión. Amén. Gloria a Dios. Que Él se ha compadecido de tu necesidad, de tu condición, de tu situación, de lo mucho que ha pasado y ha sufrido. Y ha llegado el tiempo de Dios de reivindicar el tiempo perdido, de alcanzar lo que se había extraviado, de proseguir, poner las manos en el arado y seguir hacia adelante. Ha llegado el tiempo de no seguir entretenido y deteniéndonos, sino enfocado en el propósito primordial de la iglesia: adorar, evangelizar, discipular y tener compasión de aquellos que están necesitados, porque también es una forma de evangelizar al mundo, teniendo compasión de los que tienen necesidad. Hoy Dios te hace un llamado a que te mantenga perfectamente unido, hablando lo mismo, sintiendo lo mismo, enfocado en lo mismo. Aleluya. Que haya en ti el mismo sentir que hubo en Cristo, de no escatimar nada con tal de alcanzar a un alma. Hermano, si de aquí a que a Cristo viniera, si de aquí a que Cristo viniera, esta iglesia solamente alcanzara un alma más, es más que suficiente el trabajo. Pero yo te digo, puede alcanzar mucho más de una. Amén, así es. Si tú te propones, tú puedes alcanzar mucho más de una. Mira a tu alrededor. Qué lindo, mi Dios. Todas esas sillas que están vacías, antes de terminar el año pueden llenarse. Así es, Jesús. Si todos nos disponemos a cumplir estos 4 puntos primordiales de la iglesia. Si nos enfocamos precisamente en esto, no solamente estas sillas se van a llenar, va a haber que tumbar paredes, va a haber que ampliar salones, porque no vamos a dar abasto. Si usted lo cree, dígame. Si usted lo cree, dígame. Independientemente de mí o de cualquier otro que esté al frente, es usted el que tiene que asumir esta responsabilidad. Es usted el que tiene que poner la mano en el arado. Es usted el que se tiene que parar de donde usted está sentado y decir: Señor, aquí estoy. Como fiel soldado me presento ante ti, me reporto ante ti como
capitán. Dime hacia dónde tengo que marchar. Aleluya, dame las municiones y indícame hacia dónde tengo que disparar. Y el diablo allá que abaje la cabeza, porque yo no voy a tirar para perder tiro. Yo voy a tirar para explotarlo, para romperlo, para vencerlo, para destruirlo, para entronar a Cristo. Alabado sea tu nombre. Amada iglesia, gracias por prestarme su atención en esta tarde. Para mí ha sido un gozo, un honor el poder estar aquí y poder ser instrumento de bendición en las manos de Dios para tu vida. Yo solo no puedo. Usted de por sí solo tampoco puede. Si luchamos solo, la fuerza es menos. Pero si nos unimos todos, nos convertimos en un gigante. Usted, yo y Dios somos mayoría absoluta. En otras palabras, si nos unimos todos con Dios, no hay quien nos venza, no hay quien nos detenga, no hay quien nos impida alcanzar en Dios la victoria. Pastor, gracias. Dios le bendiga, bendición del cielo para todos.